me llamo Diego, encantado. No me llamo Diego encantado, me llamo Diego, estoy encantado. Pero encantado no de un encantamiento, sino de estar aquí con si está entendiendo esto. Y me han encomendado la tarea. Voy a entender esto que me he llevado toda la tarde cargándolo para que tenga batería y ahora se me olvida. Y me han encargado la tarea de contar cuentos. Cada noche en blanco nos reunimos en este rincón para contar cuentos y cada noche son diferentes y este año me han encargado que sean cuentos de terror. Yo he dicho que sí por la amistad que tengo ya con Santi de la biblioteca, pero cualquier otra persona yo no hubiera dicho no porque esa no es mi temática, no, porque yo voy a los sitios a pasarlo bien. Y con las historias de terror, oye, que yo no lo paso bien, yo lo paso mal. Así que voy a intentar que sea un rato malo, pero agradable. Pero quiero aclarar algo. Estos cuentos que ustedes van a escuchar son de efectos retardados. No dan miedo ahora, dan miedo después. Cuando ustedes estén en casa, con la luz apagada si es que hoy la apagan, o cuando se encuentren en soledad en una calle, o incluso en mitad del campo donde no hay otros seres humanos, pero ustedes perciben que hay algo más que les rodea. Ahí es cuando ustedes se van a acordar de mí. Y de toda mi familia, posiblemente, aunque no la conocen. Ahí es cuando el cuento da realmente miedo. Ahora lo que va a hacer es entretener. La historia de hoy comienza con un señor que viaja en tren, en un tren de los de antaño, de los de vapor, de los que echan humo por la chimenea, a ver, los de primaria, Harry Potter, ¿bien? El expreso de Hogwarts, ¿bien? Pues un tren de eso. En uno de esos trenes viaja un señor con un bigotito a la moda, hacia arriba, que nadie pensaba que esa moda fuera a regresar, pero ha regresado, porque las modas tienen la costumbre, cuando tú crees que ya hemos pasado el trance, regresa la moda otra vez y otra vez el bigotito hacia arriba. Bigotito que mantenía con una grasa específica para tal efecto, con una cera. Aquel señor viaja con bombín porque estaba la moda también, menos mal que esa moda no ha vuelto, ¿vale? Y ese señor viaja con una maleta de tamaño medio porque lleva una muda, siempre lleva una muda. Y lleva también una libretita, porque forma parte de su trabajo tomar nota. Pero lleva también una grabadora, que en aquel entonces se llamaba magnetófono, porque se ve que la palabra grabadora no le gustaba. Una grabadora grandota, un magnetófono de un tamaño tal que no lo podías llevar tú en la mano, tenías que llevarlo con una correita para que el peso no te ocupara esa mano, y además llevaba un receptor a modo de micrófono. Porque ese señor era antropólogo. Trabajaba en una revista que le habían encargado que fuera un pueblo muy especial, donde había una fiesta muy especial y él tenía que ir a grabar a la gente para luego hacer un artículo para la revista. Estamos en situación. El pueblo se llamaba, y dicen algunos que todavía se sigue llamando, aunque se le ha ido cambiando el nombre a lo largo del tiempo, Encinar del Valle. Este señor viaja hacia Encinar del Valle, que no tiene estación de tren. La estación más cercana está de 6 a 8 kilómetros del pueblo, así que se tiene que bajar en un pueblo diferente y le habían indicado. Cuando salga de la estación hay dos caminos, uno el que lleva al pueblo cercano y otro el que lleva al pueblo lejano. Ya saben ustedes cuál es el suyo, ¿verdad? El lejano. De 6 a 8 kilómetros, de 6 a 8 kilómetros, o sea, ¿qué forma de medir? Hay 2 kilómetros de diferencia. El hombre se encamina hacia ese pueblo porque le han contado que en ese pueblo es una costumbre única. En la noche previa a Todos los Santos, en la víspera de Todos los Santos, el pueblo se llena de velas. En cada ventana, una vela. Y junto a la vela, la fotografía de una persona difunta de la familia. Porque en aquel pueblo tienen la costumbre de echar fotografías a la persona que acaba de fallecer. Tienen fotografías de esa persona cuando vivía, pero también del día en que había muerto. A veces le ponen galas para ese día tan especial, el día de la fotografía, e incluso hay algunas alhajas que son comunitarias, que se guardan en el ayuntamiento, un medallón, una pulsera, una diadema, y que cuando la persona fallece, pues se piden en el ayuntamiento, se le pone a la persona fallecida para que la foto salga más agradecida, y luego esas alhajas se devuelven. Por lo tanto, la mitad del pueblo está fotografiada el día de su muerte con esas mismas alhajas. Hay fotografías de niños y de niñas, porque murieron siendo niños y niñas, de gente joven, de gente adulta, gente mayor. Hay fotografías de todo el pueblo que ha ido falleciendo.
Y hay fotografías en solitario, hay fotografías en familia, porque cuando una persona fallecía, de repente se daban cuenta de que no tenían foto familiar. Así que se colocaban todos los vivitos y el fallecido ahí en medio, y encima alguien le echaba el brazo encima para que se viera que había una cierta amistad. Y también había fotografías del fallecido con su burra favorita, o con el fallecido colocado en su sillón favorito. Y esas fotografías es mejor que los silencies, porque no te va a dejar. Esa fotografía, además, como no le vas a contestar porque lo vas a silenciar, guárdalo y silencialo, eso que silencio, ¿no? Te va a mandar aquí yo, ¿por qué no me contesta? Porque está acostumbrado a que le conteste inmediatamente. No soy mi madre. Pues es tu madre, pues entonces contéstale. Dile que estás escuchando cuentos que no son de terror, ¿vale? Que no se preocupe. Que son cuentos de Disney, dile que son de Disney. Pues se colocan esas fotografías en las ventanas junto a la vela. Y había llegado a la revista esta noticia, habían mandado a este señor, el antropólogo, el del bigotito, a que fuera a ese pueblo a entrevistar a la gente a ver por qué tenían esa costumbre la víspera de Todos los Santos. Y allá que el hombre iba caminando pensando a ver por qué le habían tenido que mandar a él, cuando el camino cada vez se iba estrechando más y cada vez más, y la maleza iba ocupando, entonces a él le pareció muy extraño que aquel camino que llevaba a un pueblo estuviera casi desaparecido por la maleza. Ya saben ustedes que es lo que pasa con los caminos cuando no se usan, que la naturaleza los va ocupando. Llegó un momento en que solo quedaba un hilillo de camino, como si fuera un camino de cabra. Todavía no empezó la parte de terror. No, pero no veas. Pero ha hecho bien, ¿eh? Si alguien llega un momento y dice esto no es para mí, se retira, que lo aguantéis heroicamente, que aquí no hay que demostrar nada a nadie. Pues yo iba por un hilillo de camino pensando que no era posible que aquel camino llevara a un pueblo. Cuando ya llevaba de 6 a 8 kilómetros, el hombre pensó, me he equivocado de camino. Pero justo cuando iba a dar la vuelta para regresar a la estación, vio un campanario en la lejanía, justo detrás de un cerro. Y entonces se dio cuenta de que ahí había un pueblo, porque ya saben ustedes que los campanarios son los faros de interior. Decidió seguir adelante y llegó al pueblo. Estaba más lejos de 8 kilómetros. Por eso no había calculado bien, por eso le cayó la noche antes de llegar al pueblo y llegó a él precisamente con la noche cerrada. Le llamó la atención dos cosas. Una, que en las ventanas no había velas. Lo primero que pensó es que se había equivocado del pueblo. Pero también le llamó la atención de que no había personas en la calle. Las calles completamente solitarias. Anduvo por ella buscando a alguien y escuchó en la lejanía un murmullo de gente. Se acercó a esa lejanía, que cada vez era menos lejanía, porque la costumbre que tiene la lejanía cuando tú ya estás cerca, que ya no estás lejos. Y cuando se acercó a esa lejanía, que ya estaba cerca, descubrió una plaza, a la vuelta de la esquina. Una plaza llena de gente sentada en sillas, alrededor de mesas que tenían vino, tenía queso, tenía chorizos. La gente estaba conversando y cuando él apareció, todas esas personas, de entre 40 y 50 personas más o menos, se callaron abruptamente. Giraron y miraron al forastero que acababa de aparecer por aquella esquina. No veas tú qué corte le dio al forastero. De repente un montón de gente callada mirándolo. Eso quiero que sepan ustedes que da mucho corte. Que tú vengas por una calle que diga por aquí y de repente te encuentras con un grupo de gente callada mirando. De entre la multitud que estaba ahí sentada se levantó un señor, también con bigotito hacia arriba, también con bombín, un señor anchote con una corbata de lazo que llamamos comúnmente pajarita. Acérquese, buen hombre, acérquese, le dijo. Bienvenido al pueblo, yo soy el alcalde, encantado, encantado. La gente seguía sin hablar, excepto el alcalde que le había dado la bienvenida. Siéntese, por favor. El alcalde cogió una silla que estaba vacía y la arrastró hasta la esquina y le dijo, siéntese, siéntese. Aquel hombre no sabía si sentarse o no porque era una situación muy rara. Le había puesto la silla lejos de los demás. Una situación extraña, pero como no se sentaba, el alcalde la agarró del hombro y le dijo, siéntese, hombre, y lo sentó. Se fueron de las demás personas. ¿Qué viene usted a hacer? Entonces el antropólogo le explicó lo que ustedes ya saben, que iba a hacer un reportaje del pueblo, por lo de las velas, por lo de las fotos, por lo de la víspera de Todos los Santos, el día de los difuntos, y que quería entrevistar a la gente. ¡Ah!, dijo el alcalde, usted viene buscando historias sobre difuntos. Muy bien,
empezaron a tocar las campanas. Porque el chacal tenía tal poderío que cada vez que decía una cosa importante, pum, sonaban las campanas. Un efecto que tenía el hombre. Pues si usted viene a buscar historias, cuéntenos una. Y en ese momento todas las personas que estaban en la plaza, sin levantarse, fueron girando la silla, provocando un estruendo tremendo, el roce de la silla de madera contra el suelo, entre 40 y 50 personas girando para mirar a aquel hombre. No vea ustedes el corte que da eso. Un corte tremendo, unas personas que tú no conoces de nada, que se sientan de repente mirando para ti a esperar a que tú cuentes una historia. Pero a él le vino la historia, se acordó de su abuela. Su abuela le contaba una historia de difuntos. Cuando él era niño se la contaba antes de ir a dormir. No veas tú qué regalito la abuela también, ¿eh? Mira que hay cuentos para contar antes de ir a dormir, pues le contaba una historia de difuntos. Y se acordó de su infancia, de que había vivido aquel cuento con tanta intensidad que cada vez que se acordaba se le quitaba el sueño y no conseguía conciliar. Y le contó el cuento del anillo de la abuela. Por supuesto, a la gente de aquel pueblo le gustó. ¿A quién no le gusta el cuento del anillo de la abuela? ¿Conocen ustedes el cuento del anillo de la abuela? ¿Quieren ustedes que yo se lo cuente? Venga, pues se lo voy a contar porque es importante para comprender qué es lo que pasó en ese pueblo con este antropólogo que acababa de llegar. Pues nada, lo voy a contar. Había una vez una niña llamada Mariquilla. Mariquilla tenía un padre y una madre que se lo daban todo, se lo daban todo, lo que pedía y lo que no pedía, lo que intuían también se lo daban. La niña pedía, quiero una bicicleta, y se la compraban, no importaba que fuera la única niña del pueblo que tuviera 3 bicicletas, se la compraban también, no importaba que en el pueblo no hubiera quien fabricara una bicicleta, había que traerla de la ciudad, se la compraban también, la 4ª bicicleta. La niña decía, quiero otro aro, un aro de esto que se llevaba con un gancho y te hinchaba de correr para arriba y para abajo. Antes los niños no hacían deporte, no hacía falta, con que jugara era suficiente. El aro para arriba, el aro para abajo. No importaba que ella tuviera 5 aros, cada uno de un color diferente. Le compraban un aro nuevo. Todo lo que pedía la niña se lo daban, así que la niña creció sin conocer el no. No sabía lo que era el no. Mariquilla seguía creciendo y un día su madre le anunció, Mariquilla, la abuela está muy enferma. Ha dicho el médico que le queda poco tiempo. Y ha preguntado por ti. La abuela vivía 2 calles más para allá. Aún así Mariquilla hacía meses y meses que no la visitaba. Es que a mí no me gusta la casa de la abuela. Es que la casa de la abuela huele raro. La niña era un encanto. Aquí es donde empieza la parte de miedo. Ya sé que no te gusta la casa de la abuela, pero mira, si vas a visitar a la abuela que ha preguntado por ti, te prometo que este año vamos a la feria de Jerez. Oye, que convenció a la niña con aquello, porque la niña nunca había ido a la feria y quería ir. Así que él pensó que por un ratito que visitara a su abuela iba a ganar un montón. Y fue. Cuando entró en la casa de la abuela, esta estaba en el dormitorio, en la cama, estaba convaleciente, la abuela le vio y dijo, Mariquilla, acércate que te vea de cerca. La niña se acercó y observó que la abuela tenía un anillo, de ahí el título del cuento. Un anillo en el dedo anular, que es un dedo estupendo para ponerse una liga, que te lo puedes poner en otros sitios y en otros lugares, que no voy a entrar a profundizar aquí ahora. Pero el dedo anular es un sitio estupendo para un anillo. Acércate, Mariquilla. Mariquilla se acercó y vio aquel anillo y le dijo, abuela, ese anillo que tú tienes va a ser para mí. La abuela miró el anillo. No, le dijo. ¿Por qué no, abuela? Porque este anillo me lo regaló tu abuelo y se va a venir conmigo a la tumba. Anda ya, abuela, ese anillo a ti no te hace falta en la tumba, ese anillo tú me lo regalas y así yo me acordaré de ti siempre. La abuela, mirando el anillo, le dijo, tú te puedes acordar de mí sin el anillo. Este anillo me lo regaló tu abuelo y le tengo mucho cariño, así que el anillo no te lo voy a dar. Le estaban diciendo que no. A Mariquilla, la abuela, le estaba diciendo que no. A Mariquilla le entró un calor por el cuerpo, porque no sabía qué era eso de que le dijeran que no. Le entró una rabia que en ese preciso instante pensó que ya había cumplido y que se iba de casa de su abuela. Pero justo cuando salía del dormitorio, miró a su abuela y le dijo, ya veremos.
y salió. Al poco tiempo la abuela falleció. Y tal como se hacía en los pueblos antes, la velaron en su casa, en su dormitorio. Prepararon el ataúd y Mariquilla fue al velatorio y le pidió a todo el mundo que saliera del dormitorio de la abuela. La dejaron a solas con ella. Pensaron que se iba a despedir de su abuela. Estaban emocionados. Cerraron la puerta del dormitorio para darle intimidad. Mariquilla abrió el ataúd, se acercó a la mano ya inerte de su abuela y tiró para sacar el anillo. Pero aquel anillo llevaba mucho tiempo ahí dentro. Llevaba tanto tiempo que no quería salir. Y Mariquilla tiró y tiró, pero el anillo no salía. Le habían dicho que no, y ella quería ese anillo. Así que buscó alguna solución y encontró en la mesita de noche unas tijeras. Se acercó a la abuela y ¡zas! Le cortó el dedo, cogió el anillo, cerró el ataúd. Tenía el objeto que le habían negado. Le habían dicho que no y ella lo había conseguido. Nadie nunca podría negarle nada. Mariquilla siguió creciendo con aquel anillo colgado de una cadena, como recordatorio de aquello que una vez le negaron y ella lo consiguió. Un día, siendo moza, se iba acercando a su casa cuando vio que la calle entera estaba oscura. Se ve que había una avería y no había iluminación en la calle. Siguió caminando a oscuras hacia su casa cuando escuchó unos pasos. Miró para atrás y no vio a nadie. Y aquello le extrañó. Siguió caminando y escuchó que los pasos continuaban. Se giró otra vez y preguntó: ¿quién anda ahí? Nadie contestó. Y entonces se asustó. Porque si nadie contesta es que puede ser un ladrón. Y a ella le daban miedo los ladrones, que decían que de vez en cuando aparecían por el pueblo. Así que aceleró los pasos y escuchó cómo los pasos que le seguían también se aceleraban. Ella preguntó otra vez: ¿quién anda ahí? Y nadie contestó. Mariquilla decidió correr hacia su casa y escuchó como cuando ella corría, quien le seguía también empezaba a correr. Se asustó aún más, entró en su casa, cerró la puerta y en ese momento... ¡pum! 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 Llamaron a la puerta, despacio, con esa letanía que tienen las campanas cuando tocan a difunto. Ella no quería abrir la puerta, pero quería saber quién estaba ahí detrás. Abrió la mirilla, que para eso sirve, para poder ver sin salir y sin entrar. Y abriendo aquella portezuela de la mirilla, contempló que allí detrás había alguien en la penumbra. Había una persona que le saludaba con una mano, a la que le faltaba un dedo, justo el dedo anular. Mariquilla no pudo contener la pregunta y la dejó escapar. Oiga, ¿quién le ha cortado ese dedo? Y la persona que estaba al otro lado le respondió: ¡tú! Pegaron un bote en la plaza. Las personas del pueblo pegaron un bote en la silla. Oye, y se empezaron a reír. De los nervios, porque la risa sirve para eso. No pega un bote. Saben ustedes que los nervios se pueden soltar llorando o riendo. Oye, que después de reírse empezaron a comentar. Y el forastero supo que se los había ganado. Les he dado un susto, me lo he ganado. Mira, el alcalde se puso en pie. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Magnífico! Cuéntenos otra historia. Aquello ya no se lo esperaba, el forastero, el del bigotito, porque él venía a grabar a la gente, no venía a contar historias. Pero era antropólogo y él sabía que si tú quieres algo, tienes que ofrecer algo. Que si te llevas sin dejar, a la próxima que vuelvas, no te van a dar. Tienes que ofrecer. Y si él empezaba ofreciendo en lugar de pidiendo, pues mejor todavía. Así que pensó en alguna historia. Y se acordó de una historia de cuando era joven. Ya había contado una historia de cuando era chiquillo y ahora se acordó de una leyenda. ¿Saben ustedes que la diferencia, bueno, si no lo saben yo lo digo, la diferencia entre un cuento, lo que han escuchado ustedes es un cuento maravilloso, porque ocurre algo maravilloso, algo que no es natural. La diferencia entre un cuento y una leyenda es que la leyenda siempre tiene algo de real, algo que tú puedes comprobar. Si la leyenda habla de un castillo, tú puedes ir a ver el castillo.
Si la leyenda habla de un río, tú puedes ir a ver el río. Pues se acordó de una leyenda que se contaba de su pueblo vecino. Vamos, de su pueblo vecino y de su pueblo. Le contó la leyenda de la forastera enamorada. Eso le contó a la gente del pueblo. ¿Conocéis la leyenda de la forastera enamorada? No. ¿Quieren ustedes que yo se la cuente? Sí. Venga, pues voy a beber un poco de trago porque a mí esta historia me hace sudar un poco. No me pidáis agua que no tengo para todo el mundo. Vamos, ni para todo el mundo ni para nadie. Yo os doy agua ahora mismo de la botella y salimos las noticias. Salimos las noticias. Cuenta la leyenda que eran las fiestas del pueblo. Y en las fiestas del pueblo a veces venían personas de otros lugares y ahí entre la juventud se formaba ciertos revuelos. Porque si venían de otros lugares, tú podías ver a ver si había alguna moza, algún mozo que te gustase. Porque ya saben ustedes que los forasteros tienen más puntos siempre. A ti te gusta un muchacho del pueblo que dice, tú que me gusta, que le doy un 8. Y llega un forastero que dice, que me gusta, que le doy un 8, pero como forastero, un punto más, 9. Luego ya tú conoces al forastero y tú ya ves que no es para tanto, pero antes de conocerlo, tiene un punto más. Esto tiene una explicación biológica que tiene que ver con el desarrollo de la especie, que no me voy a entretener yo en eso. Pues ahí estaba, que era la fiesta del pueblo, y estaban los tres amigos ahí, diciendo, esta noche ligamos, los tres amigos ahí más contentos, esta noche ligamos, eso a las 8 de la tarde, a las 10 de la noche ya empiezan a dudar. A las 12 de la noche ya tienen la certeza de que no. A las 1, a las 2 están rizando, para poder fardar el día siguiente, más que nada, pero ahí estaban los tres amigos, esta noche ligamos, y vieron que en el puesto de turrones había una muchacha que no era del pueblo. Observaron a ver si venía con alguien y no vieron a nadie. Y observaron que la muchacha en el puesto de turrones solo miraba, no compraba nada, hizo así y miró dónde estaban ellos tres. Fue solamente una mirada, pero fue suficiente para que estos tres, de repente, la hormona se revolucionara y empezaran los tres amigos de toda la vida a decir, ¡Quillo, quitaros que me molestáis! Y claro, empezaron todos a darse codazos, porque no hay nada peor para ligar que tener un amigo cerca. En ese momento es tu peor enemigo. Empieza a decir en voz alta todo lo desastroso que te ha pasado a ti en alguna ocasión. Pues ahí empezaron los tres, que me ha mirado a mí, que voy yo primero, dijo el más bravo de los tres, que voy yo primero. Y se acercó a la moza forastera y le dijo, señorita, ¿le puedo invitar yo a algún turrón? Ella le miró y le dijo, no, gracias. E hizo así y miró donde estaban los otros dos. El primero quedaba descartado. Donde estaban los otros dijo, mira para acá, mira que voy yo, que me ha mirado a mí. Y se acercó. Señorita, ¿le puedo invitar a un paseo por el pueblo? Y ella le dijo, no. E hizo así y miró donde quedaba el tercero, se llamaba Juan. A Juan le entró una tontería, se acercó y le dijo, ¿le puedo invitar a turrón? Y ella le dijo, ya lo he comprado, como has tardado tanto. Así que él dijo, bueno, pues le invito a usted, le voy a conseguir un muñequito. Había un puesto de copetilla. El señor que tenía el puesto había puesto unos palillitos de madera y tú tirabas con las copetillas a una cierta distancia, la que marca el protocolo COVID, 1,5 metros, 2. Y si tú tirabas 3 palillitos, te llevaba un muñequito o una muñeca de cartón, que tenías que tener cuidado, no la vayas a lavar. Eso ha pasado mucho. Porque la muñeca la había lavado, era de cartón, se estropeaba. También podía ser un burrito de cartón. Si tiraba solo 2 palillos, no había muñequito de cartón. Había un cuadro de la Virgen o del Señor. Para los que no seáis de Andalucía, el Señor es Cristo, Jesucristo. Lo que pasa es que aquí en Andalucía lo llamamos el Señor. Y si tiraba solo un palillito, pues un llavero. Así que él, el cual, muy ufano, cogió la escopeta, ahí, él era un cazador, hombre. Para la muchacha que acababa de conocer iba a conseguir una muñeca de cartón. Apuntó y ¡pum! Falló. Mira que apuntó, Pero es que dicen las malas lenguas que las escopetillas esas están trucadas. Yo creo que ese es el consuelo que nos queda a todos los que fallamos. Y es que está trucada, ya. La escopeta, ¿no? De ahí
digo más exigente, ya llegará. No te preocupes. Apuntó para conseguir, si no la muñeca, por lo menos un cuadro, una imagen. ¡Pum! Y falló. Y entonces ella le dijo, ¿me dejas a mí? Y él quiere decir que no, va a quedar fatal. Y bueno, sí, venga, te invito. Te invito a que tires tú, a ver si algo, por lo menos. Ella apuntó y justo cuando ya tenía enfilado aquel palillo de madera, le miró a él, le sonrió y pum, disparó y rompió el palillo. Le dieron un llaverito con forma de bellota, un llaverito de madera con forma de bellota, y le dijo ella a él, ¿lo quieres? Y él le dijo, si tú me das ese llavero, si usted le habla a usted, si usted me da ese llavero, ahí coloco yo la llave de su corazón. Y estaba tonto, pero tonto. ¿Cómo le va a decir eso? La va a asustar, hombre. Pero estaba tonto. A ella aún así le hizo gracia lo tonto que estaba. Y le dijo, bueno, después se lo regaló. Y se lo guardó ella. Dieron un paseo por el pueblo, hablaron que ella era del pueblo vecino, que le gustaba venir a la fiesta en el día de su cumpleaños, por lo tanto él descubrió que era el cumpleaños de ella. Oye, se lo pasaron de bien, bailaron un baile que estaba de moda, como ahora el reggaetón. ¿Reggaetón? ¿Lo he dicho bien? Sí. Reggaetón, ¿no? Lo he dicho bien, vale. Como ahora el reggaetón, antes era el paso doble, estaba de moda. No veas tú, las personas mayores se ponían nerviosas cuando veían a los jóvenes. ¡Que no arriméis tanto bailando el paso doble! ¡No arriméis cebolleta!, decía. Tenía que bailar el paso doble así lejos para que no se asustaran, porque era muy escandaloso el baile ese, el paso doble, esto hay que decirlo, ¿eh? La gente ahí agarrándose por la cintura, un escándalo para el pueblo, el paso doble. Total, se puso de moda y ante la moda ya saben ustedes que no hay nada que hacer. Y ahí está, acordaos los más pequeños que aquí no se puede ni hablar ni jugar. Si os cansáis, os vais a jugar a otro lado, ¿vale? Pues ahí estaban bailando el paso doble, se lo pasaron de bien, pero el tiempo pasaba. Y ella tenía que volver al pueblo de donde había venido, que estaba a 3 kilómetros por el camino viejo, el camino real. Yo te acompaño, le dijo él. ¿De acuerdo? Y por el camino ya se agarraron de la mano. A él le sorprendió, pero notó que la estaba conquistando. Ella quería disfrutar de aquel camino con él. Y hablaron del campo, hablaron de las estrellas. Ella le contó algunas historias de las constelaciones que él no sabía, hasta que llegaron a la entrada del pueblo vecino, justo donde estaba el cruce de camino. En aquel cruce de camino estaba la fuente vieja, que tenía el abrevadero, habían puesto un lavadero también. Y en aquel cruce de camino uno llevaba al pueblo, que estaba ahí al lado ya, se veía el pueblo. El otro trozo de camino llevaba donde estaba la fuente y el otro al cementerio. Y ella le dijo, aquí me quedo yo. No, yo te acompaño. ¿Cuál es tu casa? Le dijo, pues la primera calle, la calle larga, el número 12. Pero no puedes venir conmigo. Yo me despido. Tenéis que guardar silencio, chicos, ¿vale? Aquí no se puede hablar. Si necesitáis hablar, habláis con vuestro papá o mamá y vais a otro lado. No, espera. Vamos a... Pues ahí el número 12 de esta calle. Aquí me quedo yo. Él insistió, oye, que no se iba, hasta que ella se le ocurrió una forma de que él se fuera ya y le plantó un beso en los morros. Le plantó un beso en los morros que lo dejó más tonto todavía. Y yo, bueno, que me voy, que me voy. Y él dijo, por ahí no, que por ahí es el cementerio. Ah, sí, vale. Que me voy, de que no, que por ahí es la fuente. Le plantó otro beso en los morros. Mira, él no sabía ya, no se lo esperaba para nada, que en la primera noche le dieran 2 besos en los morros. Oye, que un beso llevó a otro y se sentaron allí en la fuente a darse unas caricias. Y ahora viene la parte que para vosotros no es apto. Empezaron a darse unas caricias y unos calores que le entraron. Y ya sabéis qué es lo que pasa cuando uno le entra en calor y que sobra un poco la ropa. Pero él, en cuanto empezó a quitarse un poco, ya digo, él se había quitado una chaqueta que llevaba y ella dijo que tengo frío. Ah, pues yo te pongo mi chaqueta. Y le puso su chaqueta para que entrara el calor. Pero continuaron con los besos, las caricias. Y él cada vez tenía más calor y parecía que ella tenía cada vez más frío, hasta que ella dijo, ya llega el momento de despedirte, te tienes que ir. Y él se levantó y dijo, bueno, adiós, hasta mañana. Y ella dijo, la chaqueta, toma, se te olvida. Y él cogió aquella chaqueta que olía a ella, olía a romero.
es el olor que le había parecido que ella llevaba encima, romero. Se pegó todo el camino de vuelta oliendo el romero de la chaqueta. Mira, se había quedado prendado. Le había dicho que se llamaba Amalia. Amalia Gutiérrez Pérez. Se lo había dicho. Entonces vivía en la calle número 12. A ver. Una chica te dice nombre y apellido, donde vive. ¿Tú qué interpretas? Si eres un chico hormonado de un pueblo que acaba de salir de una fiesta. ¿Tú qué interpretas? Que te está diciendo que vuelvas. Así que al día siguiente se lavó por segunda vez en esa semana. Estaba enamorado. La segunda vez que se lavaba en la semana. Estaba tonto. Vamos, se acicaló, se puso aquella chaqueta que le quedaba tan bien y se fue al pueblo vecino. Era por la mañana, se fue a la casa número 12 y llamó pom. Y abrió la puerta una señora con la mirada más triste que jamás había visto. Una señora vestida de negro. ¿Qué desea usted? Vengo a ver a Amalia. Ah, dijo ella. Amalia. Es que ayer fue su cumpleaños. Lo sé. La encontrará en el cementerio. En cuanto entre usted a la izquierda, llévele flores, que a ella le gustan mucho las flores. Eso, buena idea. Le entró ganas de decirle adiós, suegra, pero no, ya, era muy pronto. Así que caminó al cementerio, fue cortando flores, hizo un ramillete y entró en el cementerio buscándola a ella y no la vio. Entonces le acordó lo que le había dicho ella. Cuando entró en el cementerio a la izquierda, entonces vio una fotografía que le recordaba a alguien. Se acercó a ver la fotografía y era igualita que la chica de la que él se había enamorado. Quizás fuera su hermana gemela, quizás fuera una prima, quizás fuera la abuela que se parecía, pero entonces vio el nombre de la lápida, Amalia Gutiérrez Pérez, y vio la fecha de nacimiento y coincidía el día exactamente en el día anterior, el día en que se había conocido, el día de su cumpleaños. Entonces él pensó que era toda una broma, pero vio que encima de la tumba había 5 ramos de flores y con el suyo 6. Hizo cuentas y aquella chica llevaba 6 años muerta. Dejó el ramo de flores pensando que nada tenía sentido, que quizás lo había imaginado. Salió del cementerio, se metió las manos en los bolsillos y entonces descubrió que en el bolsillo derecho de su chaqueta tenía un llavero con forma de bellota y supo que lo había vivido. Y le llegó el olor a romero y los besos que había recibido. Año tras año, él regresó a dejar un ramo de flores el día de su cumpleaños y descubrió que cada año alguien dejaba un ramo nuevo. Año tras año, el número de ramos iba aumentando. Cuando terminó esta historia, la gente de la plaza estaba en silencio. Nadie reía, porque estaban disfrutando del final de la historia. Una historia romántica. Las historias románticas, no como ahora se reflejan en el cine, no hablan solo del amor, hablan de la muerte, del misterio, del más allá, de lo esotérico, de lo desconocido. Esta era una historia romántica 100%. El alcalde se levantó y dijo: cuéntenos usted una tercera y última historia. Una última historia, bueno, estaba bien, ya llegaba al final de su turno. Él lo que quería era grabar a la gente, así que lo dejó claro. Y muy bien, yo cuento una tercera historia si después ustedes me cuentan alguna. ¡Hombre, claro que sí!, dijo el alcalde. Aquí, historias de difuntos, tenemos muchísimas. ¡Cuente! Entonces él decidió elegir ahora una historia inquietante, una historia de las que te dejan mal cuerpo. Una historia que no les voy a contar para que no se les quede a ustedes un mal cuerpo, pero él la contó. Y al público se le quedó un mal cuerpo, oye, pero disfrutaron un montón, porque aunque te deja un mal cuerpo, se disfruta la historia. Una pena que yo no se las vaya a contar a ustedes. ¿Quieren que se las cuente? Sí. ¿O que les deje un mal cuerpo? Sí. Seguro que hay alguien que piensa: yo ya traigo un mal cuerpo. Un día, ahora cómo se me está quitando el mal cuerpo. Pues nada, yo se lo voy a contar. Él se acordó de una historia ya de adulto. Había contado una historia de cuando era niño, contó la leyenda de cuando era joven, que la había conocido en esa época,
Y ahora iba a contar una historia que había leído en una antología literaria. Una versión con un título que a él no le encajaba. De un escritor, Edgar Allan Poe, que a él le parecía que esa historia la había escuchado él en su pueblo. Y es que quiero que sepan ustedes que los grandes literatos bebían de las fuentes populares, escuchaban lo que el pueblo contaba y después ellos le daban su forma y lo metían en los libros. Entonces a veces creemos que lo inventaron ellos, pero realmente lo cogieron del pueblo, de todos, Lope de Vega, Cervantes, incluso Lorca. Escuchaba el pueblo y luego escribía las cosas que escuchaba. Pues él contó la historia de la pata de pollo. Habrá alguien que diga, yo la conozco por la pata de mono. Ya, eso es Allan Poe. Él la conocía por la pata de pollo, porque en su pueblo lo que había eran patas de pollo. No me digan ustedes que no es inquietante. Sí, que lo es. ¿Ves, verdad? Pues hay gente que lo sabe. Pero hay gente que se ríe porque no sabe de qué historia hablo, ¿verdad? Bueno, me han dicho antes que sí, la cuento, ¿no? Vale, yo me voy pidiendo permiso para que luego no haga ya reclamaciones. Pero diga, ¡ay, que me lo ha contado delante de los niños y las niñas que no van a dormir! Yo he pedido permiso. Ustedes me dan permiso y yo lo cuento. Había una vez un buhonero, un comerciante que iba de pueblo en pueblo, con su carro, con su burra. Cuando llegaba al pueblo, pues vendía, a veces compraba y a veces intercambiaba. Podías pagarle incluso con trapos. Que no tenía dinero, le pagabas con trapos, que él con los trapos luego hacía papel, a veces hacía ropa, hacía muchas cosas. Pues este buhonero un día le pilló la tormenta en mitad del camino y vio en la lejanía una granja y se acercó a la granja para pedir cobijo. En la granja le dieron cobijo porque estaban acostumbrados que allí aparecían de vez en cuando pastores, a veces guardias que iban haciendo la ronda. Y como aquella granja estaba entre un pueblo y otro, pues era el lugar donde refugiarte cuando nevaba, cuando llovía, cuando hacía demasiado frío. Entre usted. Le vamos a poner una sopa, dijo el hombre. En ese lugar vivía un matrimonio que tenía un hijo joven. El joven no vivía en la granja, el joven se había ido a la ciudad porque empezaba la revolución industrial y le habían dicho, niño, tú en el pueblo no, búscate el porvenir en la ciudad. Así se fueron vaciando los pueblos también. A todas las ciudades, porque los padres de la madre lo echaban, tú no, estamos no, tú la ciudad. Así estamos. Pues el chico se fue a la ciudad a trabajar en una empresa que estaba construyendo puentes, una cosa bárbara, un porvenir. Y ahí estaban el granjero y la granjera, pase usted. El buhonero metió a la mula en la cuadra y metió unas cajas con los cachivaches para que no se mojaran en el carro. Tomó sopa, durmió junto a la chimenea, antes de dormir contaron historias, porque no había televisión en aquel entonces, ni tampoco teléfonos móviles, entonces la gente conversaba, se contaban cosas. Y aquel granjero y aquella granjera disfrutaban con cada visita, porque cada visita traía algo nuevo. Oye, el buhonero estuvo tan a gusto que al amanecer, después de desayunar, les dijo, aquí tienen ustedes el dinero por la comida y por el calor de la hoguera, pero el calor personal no se puede pagar con dinero. Le hago un regalo, elijan ustedes lo que quieran. Mira, empezaron a mirar a ver qué llevaba. Qué cosas más chulas. El buhonero llevaba una plancha que era último modelo. Acordado que no se puede hablar. Una plancha que era último modelo, porque en aquella casa había una plancha, que esto hay que decirlo, usaba la mujer, el hombre no lo usaba. Se acercaba a la lumbre, ella decía, ven, bueno, plancha tú, y digo, uy, qué cosa, se acercaba a la lumbre, cuando se calentaba, pues planchaba. ¿Qué pasa? Que eso se enfriaba. Tenía que acercar otra vez a la lumbre, un atraso, eso era un atraso. Y otra vez a planchar, y se enfriaba. Pues este buhonero traía una plancha último modelo. La plancha se abría y se echaba la lumbre dentro. ¡Maravilloso! Pensaron. Ya, esa plancha no se enfría con la lumbre dentro. Pero no sabían si elegir eso o elegir un molinillo de café mejor que el que tenían, porque tenían un molinillo de café, porque el café no se vendía, esto es para los más pequeños, no se vendía ya molido. Habéis visto el café que está como polvo, se vendía en grano y eso había que molerlo. Entonces, si tú tenías un molinillo, pues te ahorraba de estar ahí con el mortero o de hacer café cucherete, era mejor molerlo. Pero el café caía en un cajoncito, sacaba el cajoncito al bote. Otra vez sacaba, eso era un atraso. Cajón a cajón. Este hombre trajo un molinillo que tenía un tarro debajo y caía el café en el tarro. ¡Qué buena idea! A veces las buenas ideas son
así de sencilla. Pues no sabían si la plancha o el molinillo. Entonces el hombre vio que en una caja, entre otras cosas, pensó, me está sonando a mí algo en la cabeza, como una campana, como una idea, ¿no? Vio una pata de pollo. Y le pareció raro que entre tantas maravillas hubiera una pata de pollo. Oiga, ¿usted por qué lleva esa pata de pollo ahí? Mira, esa pata de pollo me la dio una anciana a cambio de unas botellas de cristal. Ahora hay botellas de cristal en todos lados, pero antes era más difícil. Me la dio a cambio de una botella de cristal y decía que la pata de pollo es mágica, que te concede 3 deseos. ¿Ah, sí? ¿Y lo ha probado usted? No, yo prefiero no probar esas cosas. Porque a decir verdad, la anciana vivía en una casa destartalada, a punto de caerse. A la anciana le faltaba un ojo y vestía de negro, de luto. Muy buena suerte no parecía que tenía. Aún así, por compasión, le acepté el trueque. ¿Y no la he tirado? Pues no tirarla. Pues yo quiero eso, dijo el hombre. Y lo agarró. Mira, la mujer no sabía cómo decirle con los ojos que no. Tampoco quería discutir delante de aquel forastero, que se lo habían pasado muy bien. Miraba la plancha, miraba el molinillo y él... 3 deseos, 3 deseos. El buhonero continuó su camino. Una bronca, ya me lo decía mi madre. ¿Con esto te vas a casar? Que un cabeza loca, una pata de pollo, eso. Bueno, una bronca tremenda, tremenda. Hasta que ya el hombre le dijo, mira, vamos a comprobar que yo tengo razón. Voy a pedir un deseo. Si se cumple, es que yo tengo razón, tú te callas la boca. Y si no se cumple, pues entonces me callo yo la boca. Deseo que nuestro hijo nos traiga la fortuna. Y pidió el primer deseo. Aquel mismo día llegó una carta. La traía un empleado de la empresa. Su hijo, no se sabe muy bien cómo, porque no hacía viento. Era un muchacho fuerte, avispado, siempre muy atento a todo lo que hacía. Se había desplomado de una de las estructuras y había fallecido. Pero la empresa gozaba de un buen seguro de vida y le iban a indemnizar con una cuantiosa suma de dinero, tan grande que jamás tenían que volver a trabajar en la granja en toda su vida. El primer deseo se había cumplido. El hombre enfurecido tiró la pata de pollo por la ventana para que cayera al corral y se la comieran los bichos. La mujer entró en una profunda pena. Iban pasando los días, las semanas, apenas se cocinaba en aquella casa, ya no se limpiaban, los cristales se rompieron, las goteras ya no se arreglaban. Cuando pasaba un año de la muerte de aquel hijo, cuando se cumplía aquella condena que recordaba el fallecimiento de su hijo, la mujer pensó en algo, salió al corral y buscó. Y encontró semienterrada la pata de pollo. Ningún animal se la había comido, ni siquiera las hormigas se habían atrevido a atacar a aquella pata. Y ella pensó, quiero que mi hijo regrese a casa. Esa noche comenzó una tormenta, igual que la noche que llegó el buhonero. El hombre sabía que no iba a salir bien, porque el primer deseo salió mal. Estaban junto a la chimenea cuando llamaron a la puerta. Pom, pom, pom. Con la cadencia que usan las campanas cuando suena a difunto, como si alguien llamara sin fuerza. El hombre le dijo a ella, espera, voy a mirar yo. Y no quiso abrir la puerta. No quería que nadie entrase ni tampoco él salir. Y abrió la mirilla, y para eso sirve. Y lo que vio al otro lado de la puerta la aterrorizó tanto que cerró, cogió la pata de pollo y dijo, deseo que mi hijo regrese al mundo de los muertos. Y el hijo regresó. Había consumido el tercero de los deseos. Y desde entonces a aquella casa nunca más regresó la felicidad.